Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo en vivo desde América Latina para el mundo gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia y su página www.rcpc.com.ar. En esta emisión de Descubriendo los estaremos acompañando Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. La investigación que traemos para ustedes hoy es el proyecto Blue Beam. Proyecto Blue Beam o proyecto Rayo Azul. Pueden participar del programa a través de nuestro chat. Estamos en vivo y en directo. Y de esta manera compartir alguna información que tengan al respecto, también alguna inquietud o alguna sugerencia con relación a este proyecto que se le llama una teoría de la conspiración. Proyecto Blue Beam. En español, proyecto Rayo Azul. Ya estoy aquí con mi compañero Salim Hasir. Buenas, Salim, ¿cómo estás? Hombre, muy buenas, Neil. Un saludo a nuestros oyentes que están hasta ahora con nosotros. Y bueno, este tema del día de hoy es muy interesante. Mucho se ha hablado por internet y por distintas fuentes, pero hoy vamos a tratar de especificar bien cuáles son los puntos y cuáles son o desarrollar esta teoría de la mejor forma para entenderlo mejor. De acuerdo, hoy estamos en vivo, normalmente hacemos el programa los sábados a las 4 de la tarde, lo retransmitimos los martes a las 10, sin embargo hoy martes estamos en vivo y en directo, para que ustedes nos escriban ahí en el chat y compartan la información. Hoy es especial. Hoy es un especial, exacto. Bueno, empecemos. ¿Qué es el proyecto Blue Beam? Aquí tenemos datos de lo que es este proyecto. Es una teoría de conspiración, obra del canadiense Serge Monast, el cual involucraría al gobierno de los Estados Unidos, el grupo Bilderberg y la NASA, entre otros. Consiste este proyecto Blue Beam en apariciones extraterrestres y divinas artificiales. Cuando se refiere a divinas, se refiere a Jesús, a Dios, a los ángeles, imágenes religiosas, con la supuesta intención de quebrantar la conciencia humana y facilitar el camino hacia un nuevo orden mundial. Este proyecto está determinado en varias etapas según el investigador Serge Monast, que estaremos compartiendo en este programa, en esta investigación que hemos hecho para ustedes en el tema de Blue Beam. Bueno, según este periodista Serge Monast, él dice que el nuevo orden mundial utilizará una avanzada tecnología holográfica con el fin de crear una falsa invasión extraterrestre, creando un despertar religioso en todo el mundo con el fin de controlar a las masas y la aceptación de un único gobierno mundial y una única religión. Pues así de entrada suena como ciencia ficción, ¿no?
esta teoría que el señor Serge Monast dijo en 1994, pero vamos a estar en el desarrollo del programa, Neil, analizando para ver si esto realmente podría ser así o este señor se lo inventó. Claro, otra de las cosas que quisiéramos aclarar antes pues del desarrollo de la información es lo que asegura pues la teoría que es desarrollada o presentada por el grupo Bilderberg. ¿Qué es el grupo Bilderberg? Entre otros, ¿no? Porque también la NASA también. Se denuncia la NASA y el gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿qué es el grupo Bilderberg? Es un foro, también se le puede llamar foro Bilderberg. Es una reunión que se realiza todos los años, una reunión anual, a la que existen aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo, mediante invitación, claro está. El objeto de estas reuniones, según diversas teorías conspirativas, como se le denuncia o como se señalan a esta clase de anuncios, los miembros se reúnen en complejos de lujo ubicados en Europa y Norteamérica, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso. Su oficina está en Leiden, Holanda, y el nombre del grupo Bilderberg procede del primer hotel en el que tuvo lugar su primera reunión, en Holanda, en los Países Bajos. Eso ocurrió en el año de 1954. Fue la primera reunión, el 29 al 30 de mayo del grupo Bilderberg, que, como ya lo dije, el nombre lo toma del primer hotel donde se hizo la primera reunión. Allí se reúnen desde 1954, estimado oyente, descubriendo los personajes más influyentes según lo que se conoce o lo que se ha filtrado. Se realiza y se diseña pues todo el futuro, la política, la economía, las guerras, las enfermedades, incluso todo se diseña en el grupo o reunión o foro Bilderberg. Entonces ahí se dicta la agenda mundial de todos los años en el grupo Bilderberg. Hay un libro también de Stulin, el señor David Stulin, que denuncia el grupo Bilderberg. También lo recomendamos para su estudio. Bueno, entonces en el tema del proyecto Blue Beam, el señor periodista canadiense, el señor Serge Monast, él decía, ¿no?, en su teoría, aunque a mí no me gusta mucho llamarle a estos temas teorías porque le quita como cierta velocidad, pero bueno, hasta ahora teorías, es una teoría. Le dicen teorías conspirativas. Le quita como seriedad a la cosa. Sí. Él dice que este proyecto consta de 4 etapas. La primera etapa consiste en la destrucción de todo conocimiento arqueológico. La segunda etapa en un espectáculo espacial. La tercera en la comunicación telepática bidireccional electrónica. Y la cuarta y última en manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Entonces, estos nombres que tienen estas etapas también suenan como de ciencia ficción o algo pues muy raro allí. Pero vamos a ir desarrollando cada una para ver si esto podría tener algo de veracidad. Entonces, voy a leer la primera para proceder a estudiarla. Entonces, según la teoría, la primera se trataría de orquestar terremotos y otros desastres naturales con la ayuda de aparatos como por ejemplo las armas HARP, en ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta, donde nuevos descubrimientos explicarían finalmente las doctrinas tradicionales de los distintos credos del mundo, convirtiendo a estos en erróneos. La tecnología Tesla sería un factor importante, ya que tiene muchos usos, entre ellos el teletransporte y las llamadas trompetas del apocalipsis. Esta falsificación sería utilizada para hacer creer a la población que toda la doctrina religiosa se ha entendido y se ha interpretado de manera equívoca. Según la teoría mencionada, el periodo de confusión habría comenzado en las películas estadounidenses, las cuales siempre tienen el hecho de tratar temas como las invasiones extraterrestres, aniquilación de pueblos completos, culturas alienígenas y sus credos anexos y contactos con seres de otros mundos. Entonces, según la primera etapa, con el tema de los terremotos, se pretende reevaluar todas las teorías religiosas y de esta manera decir que fueron malinterpretadas, o sea, hacer una reinterpretación, para de esta manera decir que las nuevas teorías sí se han cumplido, porque recordemos que las religiones tienen innumerables vacíos que hasta ahora la arqueología ha intentado explicar con el tema de los hallazgos y todo aquello, pero no se tiene nada concreto. Entonces, al derribar estos puntos donde se han encontrado ciertas
objetos arqueológicos, se pretende borrar esa antigua teoría y se pretende construir una nueva en base a los planes de este proyecto. Nueva que causaría una revolución, admiración pues en todos los habitantes del planeta Tierra. Bueno, para que tengamos una idea más o menos, el proyecto Blue Beam, para los que de pronto nunca han escuchado de esta teoría, porque así la presentan pues de alguna manera, teoría. Y es una especie de proyección, así como cuando usted ve en el cine que se hace una proyección de una imagen hacia un telón, una pantalla, ¿no? Ese es un proyector que transmite una imagen o que refleja una imagen en alguna pared. Algo parecido va a ser, llamémoslo como una gran proyección donde en el cielo se podrán observar imágenes. Blue Beam, rayo azul. Pero en tercera dimensión. En tercera dimensión. Es decir, ya la tecnología está entregando la capacidad de que esta proyección no sea en 2 dimensiones como se hace en el cine, sino que sea en 3 dimensiones, cosa que haría un efecto de realidad mucho mayor, ¿no? Sí, con sonidos, incluso se dice que las figuras podrían hablar y tener contacto con los seres humanos. Y esto ya se ha visto en películas, en la misma primera etapa lo dice, que el cine estadounidense nos ha venido preparando de alguna manera para cuando ocurra esto. Son proyecciones holográficas. Exactamente. Recuerdo mucho, como para animar lo que estamos diciendo, ya hay una tecnología en 3D en proyección que se está utilizando. No sé si recuerdas la celebración Salín y oyentes, bueno, en el caso de Salín, que está aquí en Barranquilla, de los 200 años de Barranquilla, hubo un espectáculo donde hubo un juego de luces impresionantes, y dentro de esta presentación también hubo proyecciones holográficas en 3D, donde se pudo ver a el Joe Arroyo, el difunto Joe Arroyo, allí en tarima, pues bailando y cantando al lado de un cantante que pues sí era de carne y hueso, ¿no? Pero traigo este ejemplo para demostrar que la tecnología, el desarrollo tecnológico, hace posible proyecciones holográficas ya en este momento. Sí, eso se ha venido haciendo no solamente acá, sino en varios conciertos a nivel mundial, donde se proyecta la imagen del artista. Entonces, en la primera etapa es muy importante, ¿no? Porque en el momento, estimado oyente, que usted comienza a ver ciertos terremotos estratégicos, como lo dice aquí, en ciertos puntos, y que a raíz de eso se hagan nuevos descubrimientos, supuestos nuevos descubrimientos arqueológicos, que de alguna manera causen un revuelo en la gente, ¿no? En el tema de la religión, entonces podremos estar diciendo de que esta etapa se está cumpliendo. Se está cumpliendo, claro. Pero el proyecto Blue Beam también consta de una segunda etapa, y esta consiste en un espectáculo espacial. Dice que formarían parte de esa etapa hologramas en 3 dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo con una imagen diferente según la fe de cada etnia. Esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas y además se proclamaría ante las naciones imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial. Entonces esta segunda etapa, Neil y oyentes, es muy interesante porque dice que se transmitirán o se proyectarán imágenes de Dios gigantescas de Dios según la cultura o la región del planeta. Por ejemplo, en el caso de los musulmanes, Alá. En el caso acá de nosotros, Jesús. Claro. En la India, Krishna, y bueno, todo ese panteón de dioses. Un gigantesco holograma, estimado oyente, sí, en el espacio con dimensiones ópticas y también, no solo ópticas, sino también de sonidos. Es decir, que además de poder verlos, se podrán escuchar. La proyección de láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del mundo, como explicaba nuestro compañero Salín, recibiendo cada una imagen diferente acorde también al predominio religioso. Y esto de alguna manera se ha venido presentando porque si ustedes, estimados oyentes, buscan en YouTube, salen videos donde supuestamente se escuchan las trompetas del apocalipsis en el cielo. Incluso hay videos que muestran apariciones de cruces en el cielo así iluminadas, de ángeles,
incluso de ojos, bueno, muchas imágenes que se muestran que, bueno, no se puede decir a ciencia cierta si son reales o un juego de cámaras allí, pero ya se han venido presentando distintos fenómenos. Entonces quiere decir que de alguna manera se está preparando a la gente para cuando ya venga, digámoslo así, el plato fuerte del proyecto, no tome tan de sorpresa, sino que ya la gente ha venido viendo algún tipo de manifestaciones. Este nuevo Dios, Dios entre comillas, va a hablar en todos los idiomas, esta proyección. Para entender esto debemos estudiar el secreto de los servicios de investigación, de varios hechos que se han visto en los últimos 25 años. Por ejemplo, los soviéticos han perfeccionado un avanzado ordenador, incluso exportado y alimentado con el físico o con la físico-psicológica, basándose sobre la base de sus estudios de la anatomía y la composición electromagnética del cuerpo humano, y los estudios de la eléctrico-químico y las propiedades biológicas del cerebro humano. Estas computadoras fueron alimentadas también con las lenguas de todas las culturas humanas y sus significados. Los dialectos de todas las culturas se han incorporado a los equipos de transmisión por satélite. Los soviéticos comenzaron a alimentar a los ordenadores con programas de objetivo como los de el nuevo Mesías. Que según las profecías se espera para el fin de los tiempos, en el marco del nuevo orden mundial. Al inicio del programa decíamos que esta teoría conspiranoica, como se le señala irónicamente, habla del interés del nuevo orden mundial detrás de este proyecto. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Bueno, ya lo hemos denunciado muchas veces, pero es una teoría que afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único mundial, que va a ser colectivista y burocrático, y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Estos elitistas de las familias más poderosas del planeta, que en algunos otros casos, como David Icke, aseguran que son de origen extraterreno, que controlan el planeta Tierra desde su caída, como lo señala pues varias profecías como la de Apocalipsis en la Biblia, ¿no? Bueno, hablando de un poco como ya menciona, del nuevo orden mundial, digamos que el proyecto Blue Beam entonces sería la estrategia para imponer la futura religión, ¿no? Porque lo que quiere el nuevo orden mundial es imponer a la humanidad una sola religión. Y eso, pues, uno pensaría que es bien difícil, ¿no? Porque tantas religiones, ¿cómo arrancarle las creencias a cada pueblo, a cada país, imponerle una sola? Bueno, pues con esto se pretende hacer. Y para eso estamos explicando las etapas. Entonces, vendría entonces la tercera etapa. Explicamos que la segunda se haría con las imágenes de los distintos dioses o de Dios en las distintas culturas, que hablarán en los idiomas de la región, y de esta manera pretende crear un gran impacto, ¿no? Entonces la tercera etapa ya vendría de comunicación telepática bidireccional electrónica, y según la teoría, estas ondas de frecuencia extremadamente baja, BLF, frecuencia muy baja, y LF, baja frecuencia, localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, haciendo a cada persona creer que su propio Dios estaría hablándole desde dentro de sí mismo. Argumenta que tales ondas producidas por satélites serían alimentadas por ordenadores que guardarían bases de datos de considerable tamaño con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, etc. Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que se denominaría charla artificial. O sea, esto quiere decir que a través de estas ondas habrá una especie de comunicación telepática con las personas, como si Dios nos hablara. Entonces esto es muy, muy grave, ¿no? Porque imagínate, Neil, si llegase a pasar esto ahora, cuánto fanatismo se desencadenaría en el planeta. Además, porque vivimos en un impulso del fanatismo, un impulso de la creencia, donde gran parte de la población mundial tiende a estos fenómenos místicos y religiosos, y la tecnología que se va a utilizar sería capaz de hablarle al oído al creyente, ¿no? Incluso ya yo creo que esto se ha venido dando porque se han escuchado muchísimos testimonios, incluso yo personalmente tengo la oportunidad de escucharlos en iglesias cristianas, de que Dios les ha hablado literalmente en sueños,
bueno, no sé, en ciertas situaciones, y yo me he preguntado, pero bueno, hace mucho tiempo yo me preguntaba, pero ¿será que Dios sí habla así como pues uno le habla a algún compañero? Y siempre me llegaba esa pregunta, pero ya analizando este tema me doy cuenta de que existe una estrategia para que ese fanatismo aumente en las personas. Claro, se llama el pensamiento artificial y de comunicación, la tercera etapa, ¿no? Tercera etapa, o sea, sería como una especie de manipulación mental. Pero quisiera reafirmar algo de la segunda etapa en el tema de la proyección del show del espacio, ¿no? ¿De dónde viene el show del espacio? ¿Dónde va a surgir las imágenes? Bueno, eso se estará haciendo por medio de los satélites. Sí, estas se proyectarán de los satélites sobre la capa de sodio a 60 millas sobre la Tierra. Sí, digamos que el cielo será como el telón de cine. Exacto, vemos pruebas de vez en cuando, pero son llamados avistamientos de ovnis y platillos voladores. Eso quiere decir que a una gran altura los satélites comenzarán a proyectar el show espacial, como se le llama entre comillas, o las imágenes. Y acompañado en la tercera etapa también vendrían unas ondas que tocarían el pensamiento para sentir la voz de entre comillas, de la proyección o del famoso Dios o Mesías que se está esperando. Digamos entonces que se comienza a entender del por qué hay tantos satélites orbitando nuestro planeta. Pues se pensaría que es para las telecomunicaciones, y de hecho sí, pero empezamos a ver, según esta teoría, ¿no?, que tienen otros objetivos que se irán desarrollando. Entonces estábamos en la tercera etapa, ¿no?, de la comunicación telepática. Entonces hablábamos que esto aquí es muy grave, ¿no?, porque esto de alguna manera aumentaría el fanatismo en la población mundial, donde supuestamente Dios le hablaría a la gente. Entonces, Neil, ¿qué piensas tú de que Dios pueda hablarte así como cuando te llaman al celular? ¿O será que Dios sí habla de esa manera? Pues en lo particular no pienso que sea así, porque bueno, Dios no es un nombre, no es un señor, no es un señor. Dios es una fuerza, una vida, la energía, como dice el mismo Juan, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era la luz, la vida de los hombres. El concepto de Dios que se tiene actualmente es de alguien, de un ser corpóreo, que es una tradición que viene de hace miles de años con la impostura, llamémoslo así, la imposición de seres extraterrenos que desde esa antigüedad se nombraron dioses, esclavizando esta humanidad. Ese concepto de Dios corpóreo, de que es alguien que está sentado en un trono físico, que vive en un templo, es una visión arcaica, sujeta a eso que decíamos ahorita. Bueno, sin embargo, el Dios verdadero, no deberíamos llamarle Dios, porque es más grande que un Dios, sino el Padre de la creación, el Padre de las luces, se encuentra en la manifestación de su creación. Estamos dentro de él, lo dice Hechos 17:24. En él nos movemos, vivimos y somos. Así que esa esencia del Creador en nosotros no se va a escuchar como una voz externa que habla al oído, sino más bien como esa intención de la vida dentro de nosotros, del amor. Digamos que se manifestaría entonces como un sentir. Un sentir. En vez de una voz. Entonces, un palpitar. Palpitar. Que si nos conectamos a él, indiscutiblemente vamos a encontrar respuesta a muchas de las cosas que nos ocurren, o también se nos invitaría desde esa conexión interior a realizar el bien, a corregir nuestros errores. Por eso es predominante que pasemos a la etapa de creer en un falso Dios externo a un Dios interno. Porque si no, en el tema del proyecto Bluebeam, si no hemos hecho esa transformación interior de lo que significa la verdadera creación dentro del hombre, seremos engañados. Presa fácil. Entonces, de alguna manera, el adoctrinamiento religioso facilitará totalmente la ejecución de este plan, ¿no? Las religiones de todo el planeta. No vamos a hablar simplemente de la religión católica o cristiana, protestante, sino también de la musulmana, de la judía, todas las grandes religiones que conocemos, pues que tienen dividido también el mundo en creencias, ¿no? No, y fíjate que
que el tema del fenomenismo religioso crea mucho impacto en las personas. Incluso cuando aparece, no sé, la imagen de la Virgen María en el fondo de un pocillo de café, eso crea toda una acumulación de personas alrededor de ese evento donde se le piden, se le ora, se le pide milagros. Y eso que se está manifestando en el fondo de un vaso de café, yo me pregunté, pero ay, ¿eso qué tiene de divino? ¿Será que entonces que las personas están esperando esas manifestaciones fenomenales? O sea, que quiere decir que este proyecto les va a funcionar, como tú lo decías, para las personas que se encuentren aún en ese impulso. Claro, ahorita vamos a analizar cuando leamos la última etapa, la cuarta, de qué se trata, cuál es la intención real, de acuerdo también al fenómeno profético que nos ha enseñado el advenimiento del Mesías judío, ¿no? Sí, en el marco del nuevo orden mundial. Esa es la parte fuerte, digámoslo así. Bueno, la cuarta etapa, manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Según la teoría, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder a tal acontecimiento bélico. De este modo pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Tras esto se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor, con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas, frecuencias usadas en este momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para estos entonces tendrían todos un microchip especial instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros, poltergeists para empujar a toda la población al borde del suicidio, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Bueno, y esta cuarta etapa suena bastante terrorífica. Imagínate que con el tema de la invasión alienígena se hará creer de que estamos en peligro y se hará usar a las naciones su arsenal nuclear, y que a raíz de eso se hará creer a la gente que ocurrirá un falso rapto para proteger, en este caso a los cristianos de esta situación. Esto con el fin de reducir la población y de reducir oposición al nuevo orden mundial. Además que la población cristiana está condicionada, ¿no? Sí. A favor del tema del rapto. Se cree religiosamente de la venida del Cristo, y en esta venida el rapto de las personas que hacen parte de su iglesia. Así que una supuesta aparición de naves invitando a subir para ser raptados por la famosa deidad, más de un cristiano no la pensará dos veces. No la pensará dos veces, porque dice aquí que se harán pasar como benefactores. Entonces esto es bien peligroso, porque una de las cosas que pretende el nuevo orden mundial es reducir la población. Entonces con este rapto que se piensa hacer, ahí mismo lo dice en el documento, pretenden disminuir la resistencia a la instauración del nuevo orden mundial. Y esto yo lo enlazo, Neil, como te comentaba ahorita fuera de micrófono, con un libro que leí que se llama El Dios que adoran los hombres, escrito por Marcel Robert, para que los oyentes tengan ahí el dato y lo busquen. Ahí menciona, Neil, sobre el falso rapto que estarían preparando estas fuerzas extraterrenas oscuras, donde se pretende precisamente raptar a las personas para secuestros, e incluso las utilizarán para alimento de estas entidades. Es decir, que lo que antes llamábamos abducciones en el marco del previo al nuevo orden mundial y el proyecto Blue Beam se llamará rapto. Y la gente pensará que es el proceso de la segunda venida. Sí, porque bueno, sabemos que proféticamente se anuncia la segunda venida de Jesús. Recuerden también que los judíos siguen esperando a su Mesías, no reconocieron a Jesús como tal en la primera venida de él, así que se van a mezclar y se va a confundir a las personas en la venida o en lo que significa realmente la segunda venida.
tanto esperar la segunda venida y seremos engañados si no estudiamos la profecía y si no comprendemos esto que irónicamente se le llama teoría conspirativa. Si no conocemos realmente cómo se pretende cambiar los tiempos y la ley, seremos engañados. Recuerden, la segunda venida es un proceso que empieza primero dentro del hombre. Es un proceso de transformación, de conocer precisamente ese ser interior, ese ser del corazón que está dentro de nosotros. En la medida en que comience a aparecer y a aflorar, ahí empieza la segunda venida dentro de nosotros. Si creemos simplemente que la segunda venida es un acontecimiento externo, donde Jesús vendrá en las nubes, cuando se pasen las proyecciones del Blue Beam, vamos a caer redonditos en el engaño. Exactamente, porque precisamente el fenómeno religioso eso es lo que provoca, ¿no? Además, porque recuerda que la profecía señala de que la segunda venida todo ojo lo verá. Eso está en Apocalipsis. Sí. Todo ojo lo verá. Da la sensación, dice, vendrá en las nubes naves y todo ojo lo verá. Da la sensación de que es un fenómeno fantástico, ¿verdad? Esto leído bajo la óptica religiosa demostraría o se interpretaría como un evento fantástico. De ahí es donde el proyecto Blue Beam encajaría, ¿no? Exacto. Encontraría pues como su soporte profético para que sea aceptado por la mayoría. Sí, porque como lo anunciamos al principio, ellos pretenden de alguna manera hacer creer de que las profecías hace mucho tiempo anunciadas se cumplan ante los ojos de las personas para arrastrarlas hacia la única religión que se pretende instaurar. Incluso dice el documento que es la religión del anticristo, puesto que el anticristo, como lo dicen muchos documentos, entre ellos el apócrifo Elías, querrá o pretenderá parecerse al Mesías, a Jesús, haciendo milagros y un montón de cosas. Pero dice el mismo documento que lo único que no podrá hacer, o de la manera que podemos diferenciarlo, es que este ser no podrá dar vida. O sea, es algo muy significativo allí. Bueno, y obviamente detrás de este proyecto, pues como ya tú lo mencionabas, están todos las élites, los Illuminatis, que siempre han buscado establecer este dominio, ¿no? Con la única moneda, la única gobierno y la única religión. Y este proyecto busca en la conspiración Illuminati el control total de la humanidad y dar paso a la era profética del Apocalipsis, que involucra dos cosas: una, tecnológicamente simulando la segunda venida. O sea que la segunda venida, que promueven de alguna manera las religiones actuales, en este caso la cristiana, lo que están promoviendo es de alguna manera el proyecto Blue Beam. Sí. Lo están preparando, preparando. O más bien la fuerza contraria que lidera el orden mundial con el grupo Bilderberg, los grises, o de la manera que usted quiera llamar a esa fuerza pues contraria a la vida en el planeta, va a utilizar el mismo proceso profético de la segunda venida de Jesús, como le dice Daniel, el anciano de días, para disfrazar esa segunda venida con el advenimiento del anticristo. Anticristo que está señalado también en la misma profecía de Apocalipsis 13:18, cuando dice que el número de la bestia, es número de hombre, ¿no? 666, el líder mundial, el líder político religioso mundial del Novus Ordo Seclorum, que ustedes pueden encontrar también escrito, plasmado ahora, en el billete de $1. En el billete de $1. Ahora también el tema del anticristo también se piensa de manera fenomenal de que será un ser, digámoslo así, como su nombre lo indica en el documento, una bestia, un personaje mitológico, pero no, resulta que será un líder mundial con mucha influencia, y que precisamente por creer que va a ser algo monstruoso de alguna manera, pues la gente se perderá en la interpretación. Si no están bien documentados, cuando llegue el anticristo no van a saber cuál es, van a pensar que es Jesús o pensarán que es un político más. Además que este político, este líder religioso, este anticristo, como le llama la profecía, término que se ha desvirtuado también por películas, ¿no? Sí. Y nos han puesto a ver este fenómeno de una manera demoníaca o fantástica, no sé cómo definirlo. Este personaje tendrá una aceptación impresionante, tendrá una forma de hablar, de magnetismo, sí, que atraerá fuertemente a las personas, y no se va a presentar como creemos, ¿no? Como algo que vamos a detectar fácilmente. Por eso es interesante que entendamos este tipo de proyectos como el que se está hablando hoy, el proyecto Blue Beam, y de esta manera conocer la profecía para no ser engañados. Vamos a una pausa musical, estimados oyentes, y ya regresamos. La canción que van a escuchar hace parte de la investigación
o el descubrimiento de los Windmaker, una de las también legados extraterrestres que se dejó el planeta desde finales de los años 70, principios de los 80. Vámonos con los Windmaker. Bueno, escuchaban ustedes una de las melodías de los Windmaker, los hacedores de alas. El proyecto Windmaker, que también ustedes pueden investigar, todo ese legado ancestral que se encontró al sur de los Estados Unidos a finales de los años 70. De lo cual no solamente hay música, sino también pinturas, documentos y conocimientos que fueron encapsulados para ser encontrados en un momento determinado por esta humanidad. Seguimos entonces con el proyecto Blue Beam o Rayo Azul. Bueno, aquí tengo otro dato con respecto a la primera etapa del proyecto Blue Beam, el engaño en los descubrimientos. Lo que es importante de entender en el primer paso es que los terremotos golpean diferentes partes del mundo donde las enseñanzas científicas y arqueológicas han indicado que arcanos misterios han sido enterrados. En esos tipos de terremotos será posible para los científicos que descubran los misterios arcanos que se utilizarán para desacreditar todas las doctrinas religiosas fundamentales. Esta es la primera preparación del plan para la humanidad, porque lo que quieren hacer es destruir las creencias de todos los cristianos y los musulmanes en el planeta. Para ello se necesitan ahora algunas falsas pruebas del pasado que demuestren a todas las naciones que sus religiones han sido mal interpretadas y mal entendidas. Hay otro ejemplo que nos puede servir de cómo supuestamente se han hallado descubrimientos arqueológicos. Recordemos el tema del especial que hizo Discovery Channel sobre la tumba de Jesús, ¿verdad? Sí. Encontraron evidencia, supuesta evidencia, donde Jesús, tras el proceso de muerte, no resucitó, sino que simplemente pues quedó allí su cuerpo, que fue el que en el especial de Discovery se mostró. Esto quiere desacreditar, evidentemente, bajo el concepto del descubrimiento judío, la resurrección del Cristo, ¿no? Que es la base fundamental de la fe cristiana. Y no claro, solamente que ese proceso de resurrección, sustento de la doctrina religiosa cristiana, tampoco se ha orientado de la mejor manera, sino que se ha convertido también en otro dogma. Sí, en otro fenómeno. Bueno, y no solamente eso que tú hablas, también hay otros especiales, como por ejemplo
en National Geographic que se llama Milagros Decodificados. También se han hecho programas donde se intenta demostrar científicamente las proezas que hizo Moisés, el tema del diluvio. O sea, se está intentando como reevaluar todo eso que se dijo hace mucho tiempo, precisamente para quitarle esa veracidad que hasta ahora se tiene. Aunque nosotros aquí en este programa muchas veces hemos hablado de algunos de esos temas y le hemos dado un enfoque diferente al que se tiene, pero cuando lo hacen en estos programas lo que se trata es como darles explicación, o sea, quitarles el fenomenismo y reinterpretarlos para que la gente de esa manera vaya abandonando esas creencias. Es que es curioso, mira cómo va a ocurrir el proceso o cómo está ocurriendo el proceso. Hay unos documentos, hay unas enseñanzas que fueron codificadas y que algunos en su mala intención y su negocio y su intención de mantener subyugada la conciencia de esta humanidad manipularon y desinformaron, ¿no? Tergiversaron. Y ahora, en este tiempo, aquellos mismos que hicieron esa labor de desvirtuar comenzarán a entregar pruebas de que así no era. Claro, nadie sabe que ellos mismos ocultaron con anterioridad. Entonces, cuando se presenten en este tiempo entregando supuestas aclaraciones de lo que no se supo interpretar por las religiones, entonces aparecerán como los redentores. Es una estrategia como aquella de que quien crea la vacuna fue quien creó el virus. No, y también como se viene haciendo desde los años 50 por el señor Erich von Däniken, el tema de la teoría de los alienígenas ancestrales, donde se pretende, ¿no?, de alguna manera decir de que todos esos hechos que ocurrieron en la antigüedad fueron causados por seres extraterrestres, que sí ocurrió así. Lo que pasa es, el trasfondo de eso, lo que se pretende hacer es eso, derrumbar todas las creencias religiosas para poder poner otra. O sea, no pretenden derrumbarla para abrir el pensamiento a la gente. O entregar verdades. Exactamente, sino que pretenden quitarle, o sea, la cura será peor que la enfermedad. Definitivamente. Y esto será propicio si nosotros individualmente no encontramos realmente respuestas a la situación. Por eso el tema de descubriendo, cuando decimos con la certeza en la búsqueda de la verdad, o la otra que decimos siempre, de que aquí se toman aquellos temas o se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Si no tenemos la actitud de conocer el fondo de la situación, entonces fácilmente podemos caer en los engaños. Y esto no ocurre solamente en el tema pues del proyecto Blue Beam, sino recuerden el tema político que nos tiene llevados y nos tiene subyugados por nuestra inocencia e ignorancia. Aquí dice Caterina Espinosa, nuestra querida amiga Caterina, dice: buen tema, gracias por mantenernos bien informados. Un abrazo muy fuerte para ti, Caterina, que estás allí en sintonía. Bueno, ahora en el tema, ¿no?, de la segunda etapa, hablábamos de que se pretende hacer un show en el espacio o en el cielo. Entonces, para entender esto, debemos estudiar el secreto de los servicios de investigación de varios hechos en los últimos 25 años. Como tú lo mencionabas, Neil, los soviéticos han perfeccionado un avanzado ordenador, ya tú lo tocabas. Entonces, ¿qué se pretende hacer con estas supercomputadoras? Se pretende recopilar información para de esta manera manipularla y entregarla pues a su acomodo a través de los satélites. Y en el tema de la telecomunicación, ¿no?, del Dios que habla en los diferentes idiomas, para crear de esta manera confusión. Bueno, ¿qué piensa usted, estimado oyente, del tema del proyecto Blue Beam? ¿Será posible? ¿O simplemente fue que este señor que se llama, recordemos el nombre de Salim, Sergei Monast, un canadiense que sacó a la luz pública el proyecto Blue Beam, que hace más o menos unos 10 años atrás se viene hablando del mismo, mientras la tecnología se sigue puliendo para que los efectos que pretende sean contundentes en esta humanidad. Bueno, entonces vamos a hacer como un recuento para organizar bien la información, el paso a paso. Bueno, entonces decíamos en el comienzo de que el proyecto Blue Beam es esa estrategia que se utilizará por medio de proyecciones holográficas para crear fenómenos divinos o sobrenaturales, en este caso en el cielo. Y decimos que la primera etapa
este proyecto consta de 4 etapas y la primera es hacer terremotos en distintos puntos del planeta donde se hayan hecho descubrimientos arqueológicos para de esta forma derrumbar las antiguas creencias y implantar unas nuevas. Ahora, ¿con qué se podrían hacer estos terremotos? Con las armas HARP. Recuerden que hay otra investigación que ha demostrado la capacidad que tienen ya las grandes potencias de desarrollar un armamento que se le denomina, en el caso estadounidense, las armas HARP, que son calentadores ionosféricos que son capaces de inducir el clima de alguna manera según ellos quieran. También está el proyecto Sura. Este es de los rusos, que también tendría los mismos efectos en el clima. Sura se llama de los rusos y HARP significa High Frequency Arctic Auroral Research Program. Es un programa de aurora boreal, de aurora activa, de alta frecuencia de rayos que se emiten a las partes más altas de la atmósfera. Bueno, esto es en el tema de la primera etapa, ¿no? Se pretende causar estos terremotos y reevaluar todas las bases de conocimiento que se tenían en las creencias. Claro. La segunda etapa, crear distintas apariciones de manera gradual en todo el planeta para ir de alguna manera provocando fenómenos de apariciones en todo el planeta, ir ya como preparando a las personas para lo que se viene. Esta segunda etapa se le llama pues el show. El espectáculo en el cielo. El espectáculo espacial, el show espacial. Yo mencionaba que ya se pueden encontrar incluso videos en YouTube donde ya se presentan estos fenómenos como las trompetas del apocalipsis y cruces en el cielo y un montón de fenómenos. La tercera etapa ya entra con la manipulación mental, la telepatía, donde se pretenden hacer creer a la gente de que Dios les está hablando en los diferentes idiomas, depende de la religión. La región y la religión. Comunicación telepática bidireccional. Claro, esto tiene que ver con aparatos electrónicos de baja frecuencia. Se le llaman BLF. Con esto se puede incidir en el pensamiento e instaurar pensamientos o ideas en el cerebro humano, como ya se denuncia, estimados oyentes. Hay una investigación que se llama el proyecto MK Ultra en los Estados Unidos, donde los estadounidenses han sido inducidos a través del proyecto MK Ultra a desarrollar cierto tipo de manipulación mental. No, y también se dice de que ciertas antenas parabólicas que vemos en nuestras ciudades emiten estas ondas de baja frecuencia y producen, entre otras cosas, pueden producir adormecimiento en las personas. Alteraciones, sí, en el de sueño, nuestro pensamiento y del sueño. Exactamente. Entonces eso ayuda también. O también podemos señalar ya el tema de los chemtrails también los ha tocado nuestro compañero José Luis Valenzuela en Expedientes Secretos, que también son capaces de incidir en el pensamiento. Las fumigaciones aéreas a altas esferas de los grandes potencias. Recuerden que también entregamos aquí en las noticias cómo Alemania fue el primer país en ratificar la utilización de los chemtrails. Sí, así se llaman verdaderamente, fumigaciones, porque nos están fumigando. Bueno, y la cuarta etapa consta ya de la parte final, donde se simulará una invasión extraterrestre y también se pretende simular de manera tecnológica la segunda venida. Y esto sin duda alguna que es la parte fuerte del proyecto, porque la definitiva, porque ya con eso se pretende instaurar la religión final. ¿Qué pretenden ellos? Imponerla, presidida por el anticristo o su Mesías, el Mesías judío, que viene para gobernar el nuevo orden mundial, será el líder. Entonces, de esta manera se pretende preparar a la gente, porque si se nos dijera de la noche a la mañana, no, se acabarán todas las religiones y quedará una sola, seguramente la gente no aceptaría eso. Entonces, hay muchas estrategias. Primero esta, y recordemos lo que ya venía haciendo Ratzinger. Recordemos que el tema de la religión judía y la musulmana siempre han estado divididas, pero Ratzinger se acercó a hablar ya con los líderes religiosos. Estas noticias usted la puede encontrar en internet, para hacer una especie de alianzas. El sincretismo. Y Benedicto lo ha venido continuando. Ya también lo había hecho Juan Pablo II. También. Son señores del nuevo orden mundial. Además, recuerden, estimados oyentes, de que en el tema del nuevo orden mundial de tipo económico y militar se utilizarán las guerras. Se están utilizando las guerras y la desestabilización de las economías de ciertas potencias para llevarlas a un enfrentamiento bélico.
Estos tratados de paz crearían un nuevo orden político mundial, pero en el tema del nuevo orden mundial de la unificación de la fe y la religión sería a través del proyecto Blue Beam, que sería posterior al tema de la guerra. O sea que para instaurar el gobierno mundial se utilizaría la guerra. La parte económica, militar. La parte económica, militar. Y económica. Y el proyecto Blue Beam para instalar la única religión. La fe. La fe, exactamente. Exacto, la nueva fe. Y los que se opongan a esto, como ya lo menciona el mismo documento, serán raptados. Montados en una nave de grises, que servirán de alimento por un buen rato. Por un buen tiempo. Y esto también tiene implícito el tema del microchip, que es el aparato tecnológico que se utilizará como medio de control, que también viene implícito en el proyecto todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial y el control absoluto de la gente. Además, bueno, en el tema de todo lo que hemos hablado podría sonar terrorífico si usted no tiene ni idea de lo que está escuchando. Por eso siempre decimos aquí en Descubriendo que es necesario, estimado oyente, que la información que escuche no la acepte, pero que tampoco la rechace. Compruébela. Si se queda simplemente en la actitud de que no le interesa, podría usted estar perdiéndose alguna información que puede necesitar. Además, ¿qué se pierde en otro caso? No, además lo importante, Neil, de estar pues estudiando, adquiriendo conocimientos, sobre todo en el tema de las profecías. Porque si se tiene certeza de eso, se tiene certeza de las señales que se han cumplido, las que están por cumplirse, entonces yo me voy a ubicar en el tiempo. Ahora, si se toma el tema profético bajo la óptica religiosa, no has hecho nada. No has hecho nada. Tiene que ser bajo un punto de vista investigativo. Centrado, investigativo, serio. Sí, porque si no estaré esperando el fenómeno. Exacto. De que la profecía se manifieste con rayos y centellas y resulta que así no es. La profecía se manifiesta de una forma sutil e inteligente. Y contundente. Solo para los ojos y los oídos que saben ver y que saben escuchar. Como Jesús decía, el que tiene oídos, oiga. O como Daniel también decía, los entendidos resplandecerán como estrellas en el firmamento y los que no, bueno. Oye, pero fíjate la inteligencia de aquellos que dictaron esas profecías, cómo las dejaron inteligentemente cifradas para que no fuesen manipuladas, aunque se han intentado manipular, pero realmente la esencia de la profecía no se ha tocado. No se ha podido tocar por el mismo cifrado. Por el mismo cifrado. Se intenta manipular, digámoslo, de una forma externa, ¿no? Le meten fenómeno y todo eso, y de esa manera la acomodan, pero cuando la profecía se estudia a la manera real, se intenta descifrar, entonces se da uno cuenta de que no, que está intacta. Abre su cifrado y mantiene su conocimiento intacto desde hace mucho tiempo, que fue entregada no solamente a un solo pueblo, ¿no?, sino a toda la humanidad, sino que no hemos comprendido de que, o no hemos querido comprender que no es un fenómeno religioso, sino una carta de navegación para toda la humanidad, para todo ser humano. Bueno, Salí. Bueno, no, Neil, el tema del día de hoy ha estado muy interesante. Esta es una teoría que viene dando vueltas desde el año 1994, ¿no?, cuando el periodista canadiense la dio a conocer. Y se ha divagado mucho. Si tú buscas en internet, hay varios investigadores que hablan sobre el tema. Por ejemplo, Salfate, JL de Mundo Desconocido. Pero realmente no se da un enfoque real. O sea, se deja en el fenómeno. O sea, no se hacen los enlaces lógicos para comprenderla, sino que se deja en el fenómeno. Y ahí es donde el buscador se pierde, porque está buscando de pronto en la fuente equivocada. Claro. Y el desconocimiento de la profecía también ayuda a eso, ¿no? O sea, hay que tener el molde completo o el panorama completo para poder entender y enlazar la información. Porque si no, pues se caería en creencias, hasta incluso se llegaría a creer de aquellos que supuestamente tendrían la verdad, o aquellos investigadores. O sea, se estaría formando una nueva religión ahí. Claro. La religión de los que buscan. Recuerden también que dentro de la proyección no solamente se tocará el mundo religioso, sino místico, ¿no? También aparecerá Saint Germain por ahí en las nubes. Sí, incluso el mismo documento dice que se harán materializaciones de fantasmas, de espectros. Para todo el mundo. De poltergeist, que es eso. Si eres ufólogo te van a poner un gris enfrente, ¿no? Claro. Una proyección de un gris o de un reptiliano, ¿no? Es para todas aquellas
creencias, filosofías y dogmas que están en el planeta te proyectarán lo que tú quieres ver para que creas en lo nuevo. Y esa nueva imagen te dirá realmente qué es lo que debes hacer. Insistimos, la solución está en que nosotros olvidemos todos esos dogmas y encontremos que realmente el poderío de lo espiritual es algo que está internamente en nuestro corazón y que no depende de agentes externos. Solo depende de mi propio crecimiento y de mi propia transformación. En ese sentido, soy un ser espiritualmente avanzado. Aquel que sabe convivir con su esposa, aquel que sabe convivir con su vecino, aquel que sabe convivir con todo el que lo rodea y respeta también el medio ambiente. Esa es la verdadera espiritualidad. No es con rezos, ni con rosarios, ni nada de eso. La verdadera espiritualidad está en el día a día. Claro. En el tratar de ser mejor persona cada día con los demás, conmigo mismo. Y ahí es donde se encuentra, como se dice místicamente, la iluminación. Entre comillas, la alquimia. ¿No? O la alquimia, exactamente. Como se dice en corrientes místicas también. Encontrarse a sí mismo y de esta manera encontrarse con los demás. Como hizo Buda. Como hizo Buda, el iluminado. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado así al final de Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. El tema de hoy, el proyecto Blue Beam. Dice Anónimo en el chat, un buen día para todos y buen tema. Gracias por estar allí muy atentos. Recuerden que estos programas se graban y se cuelgan allí en la zona de descargas de nuestra página. Pueden descargar este y los anteriores, escucharlos, estudiarlos, apuntar la información, ir e investigar lo que aquí se comparte. Es fundamental dentro de lo que propone Descubriendo. No creer ni desechar, sino comprobar. Allí crece pues el buscador, el verdadero buscador. También invitarlos el próximo sábado a las 4 de la tarde y los martes a las 10 de la mañana aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia. Bueno, a los oyentes, muchas gracias por estar allí, siempre atentos con estos temas que Descubriendo siempre propone y que son bastante espinosos. Y que no, el tema de la teoría, bueno, no diría teoría, voy a decir el proyecto Blue Beam, porque yo personalmente considero que es una realidad de que se viene manifestando y se va a hacer. Estar apercibidos y llenarnos de bases de conocimientos para comprender realmente qué es lo que va a acontecer y de qué manera nos quieren engañar para no ser víctimas de eso. Pero todo está en la adquisición de conocimientos y en la interpretación de ellos, ¿no? Y en la comprensión también. Claro. También recuerden que es importante dentro de la adquisición de conocimientos la socialización de los mismos, claro, ¿no? Compartirlos. Y simplemente sirve porque en la socialización, que es lo que hacemos también aquí, hay una especie de intercambio de información que puede enriquecer tanto la interpretación como lo que más adelante podríamos encontrar con ella. Sino como algunas corrientes místicas que obtienen muchos conocimientos, pero son para ellos mismos, no lo comparten con nadie. El conocimiento es mío y demás nadie, y se hacen los maestros ascendidos y ese montón de cosas que nada han ayudado. Recuerden que el conocimiento es universal y es perenne. Se expande en la medida. Cuando usted adquiere conocimiento, se expande en la medida del universo. Bueno, estimados oyentes, los dejamos. Recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Nos vemos la próxima. Tiempo